Hola, ¿cómo están amigos queridos? Tanto tiempo sin vernos. Bueno, aquí estoy de nuevo con ustedes para seguir con las actividades del área de música, ¿sí? Así que bueno, espero que estén bien y que hayan pasado un hermoso Día de la Madre junto con las mamis. Aprovecho para saludar a todas las mamás. Y bueno, vamos entonces a ponernos a trabajar, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo en la primera mitad del año, hablamos sobre los instrumentos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que inventamos un instrumento? Bueno, esos instrumentos que nosotros estábamos estudiando en la primera parte del año eran los instrumentos de percusión. Miren, está escrito acá. Percusión, fíjense. Percusión. Esa palabra, percusión, significa que ese instrumento, para que haga sonido, yo lo tengo que golpear. Percutir es golpear. Entonces, los instrumentos que yo los golpeo y hacen un ruido, sería no un ruido, un sonido, ese instrumento es un instrumento de percusión. Miren, yo acá tengo uno. Yo no lo estoy golpeando porque lo que golpean son estas bolitas, ¿no es cierto? Pero el golpe es lo que produce el sonido. Entonces, todos los instrumentos que suenan cuando uno los agita o los golpea son instrumentos de percusión, como este y este también. Miren. ¿Sí? Y acá tengo algunos instrumentos de percusión que son inventados, reciclados. Miren este. Y miren este. Un tachito de pintura. Bueno, yo me acuerdo que muchos de ustedes me mandaron los videitos con los instrumentos y lo que habíamos hecho era, con cada uno de los instrumentos, por ejemplo, si yo fabriqué este tambor, teníamos que ver qué diferentes sonidos podíamos hacer con el mismo instrumento. Por ejemplo, con este tambor yo puedo hacer tum tum, o puedo hacer tac tac, o puedo hacer plan plan. ¿Sí? Son varios sonidos diferentes. Y con esos sonidos diferentes que voy encontrando en el instrumento, puedo hacer un ritmo. ¿Sí? Por ejemplo, hago 2 gordos y 1 finito. O puedo hacer 2 finitos y 1 gordo. ¿Sí? Así que bueno, eso era lo que habíamos hecho hasta ahora. Habíamos visto los instrumentos de percusión, habíamos visto cómo eran, habíamos visto algunos ejemplos y habíamos construido, fabricado con nuestras propias manos un instrumento de percusión. Bien. Hoy vamos a ver qué tipo de instrumentos hay además de los de percusión. Así que fíjense ahí, tenemos 3 tipos de instrumentos en este cuadrito. Esto lo pueden copiar en el cuaderno de música, si tienen un cuadernito para música. Y si no, lo pueden dibujar en cualquier hoja o en cualquier cuaderno porque vamos a tener que hacer una actividad con este cuadrito. ¿Sí? Entonces, los instrumentos musicales son 3 tipos de instrumentos. En realidad, hoy en día también existen los instrumentos digitales, electrónicos, ¿sí? Que no están en este cuadrito y que los vamos a ver más adelante. Pero estos son los instrumentos que existen hace muchos, muchos años. Cuando se empezó a hacer música, los humanos, los primeros instrumentos que inventaron fueron los de percusión. Los tambores, las maracas, los sonajeros como este que les mostré hace un rato. Bien, entonces serían los instrumentos de percusión los más antiguos. Yo voy a dibujar acá un instrumento de percusión que voy a dibujar una maraca, miren. A ver si me sale la maraca así.
maraca. ¿Sí? Entonces, instrumentos de percusión, por ejemplo, maraca. Ahora, vamos a pasar al instrumento de cuerdas. Los instrumentos de cuerdas son los instrumentos que hacen el sonido con cuerdas. Como por ejemplo, una guitarra. Entonces yo acá voy a dibujar una guitarra. Las cuerdas de la guitarra. Y le voy a escribir al lado guitarra. ¿Sí? Entonces, instrumentos de percusión. Por ejemplo, la maraca. Los tengo que golpear o sacudir para que hagan ruido. Instrumentos de cuerdas. Por ejemplo, la guitarra. Para que hagan sonido, tengo que tocar las cuerdas. Y por último, los instrumentos de viento. Que para que hagan sonido, yo tengo que soplar viento. ¿Sí? Como por ejemplo, la flauta. A ver si me sale una flauta, dibujarla. Ok, entonces ahí tengo un ejemplo de instrumento de percusión, un ejemplo de un instrumento de cuerdas y un ejemplo de un instrumento de viento. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? La tarea de ustedes para el día de hoy es investigar. Pueden investigar preguntándole a la mamá, al papá, al vecino, al tío, al hermano. Pueden investigar en internet, pueden investigar en un libro si tienen. Pero lo que van a tener que hacer con esta investigación es descubrir y dibujar 2 instrumentos más de percusión. O sea, yo dibujé uno. Ustedes tienen que encontrar y dibujar 2 más. ¿Sí? Tienen que encontrar y dibujar 2 instrumentos más que sean de cuerdas y tienen que encontrar y dibujar 2 instrumentos más que sean de viento. ¿Sí? Entonces, van a copiar el cuadrito, van a copiar el dibujito que yo hice de ejemplo y luego van a dibujar 2 más. 2 más de percusión, 2 más de cuerda y 2 más de viento. Y obviamente le vamos a poner el nombre, cómo es el nombre de cada instrumento que ustedes dibujan, ¿sí? Y por supuesto que lo vamos a colorear, así queda más lindo. ¿Ok? Bueno. Espero entonces que tengan una buena jornada y que manden unos hermosos dibujos, así después los compartimos entre todos. Les dejo un saludo y nos vemos la próxima. Chau, chis.